Grimorio de monstruos. Escucha. En los límites entre mito y realidad existe un libro prohibido. El Grimorio de monstruos. Aquí no contamos historias. Desenterramos horrores. Criaturas, leyendas y entidades nacidas del miedo humano. Yo soy Atán, guardián de los liminales, y mi voz te guiará entre sombras. Si has llegado hasta aquí, el Grimorio ya te ha elegido. Sisimito, el guardián oscuro de la selva. Mito, etimología y los rastros que aún susurran. Escucha, caminante. Si te aventuras donde la luz se apaga antes de tiempo, en barrancas, selvas y montes, hay un nombre que se pronuncia en voz baja, como quien invoca a una sombra vieja. Sisimito. Hoy abrimos una página del Grimorio y dejamos que la leyenda camine, con patas torcidas y pelo pegado por la humedad, entre la historia, la etimología y los recuerdos de quienes dijeron verlo. Comencemos por el lugar. El Sisimito habita la grieta entre mapas. Aparece en relatos de Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua y también en regiones del sur de México, Chiapas y zonas colindantes. No es un nombre único. Cambia con la lengua, con el árbol que cubre la ladera y con la boca que lo nombra. Pero la figura persiste. Un humanoide cubierto de pelo, más alto y más ancho que un hombre corriente, de rostro humanoide, a veces con rasgos deformes, a veces con pies que señalan hacia András, un tabú ambulante del monte. ¿Por qué los pueblos recuerdan a esta criatura? Aquí la respuesta se bifurca en dos caminos, el del miedo práctico y el del símbolo. En primer lugar, el Sisimito funciona como advertencia. No vayas solo a la selva, no sigas huellas que desaparecen, no te entretengas en noches de luna que el monte guarda. Los relatos cuentan que ataca, que rapta mujeres o niños, que roba los dedos. Una amenaza que enseña prudencia. En segundo lugar, como en tantos mitos mesoamericanos, es la voz colectiva que recuerda el respeto a la montaña y la selva, la advertencia ritual contra la violencia, la tala o la imprudencia humana. Ahora, etimología. La palabra se relaciona con términos antiguos. Investigadores de las letras y la oralidad han trazado una vía que conecta nombres como Sisimique o Sisimite con raíces náhuatl. Algunas versiones la ligan a Tzitzimitl, y con adaptaciones en el habla maya y criolla. El resultado, un nombre migrante que con cada lengua toma un matiz propio pero mantiene el mismo espanto primitivo. Estudiosos lo han documentado al rastrear la palabra por Costa Rica y Centroamérica. Descripción física. Los testimonios orales y las crónicas locales nos dejan un retrato fragmentado. Criatura bípeda peluda o con piel tosca. Rostro entre simio y humano. Manos con 4 dedos. Pies supuestamente al revés en algunas variantes. Fuerza descomunal. Hábitos nocturnos, cercanos a cuevas y barrancas. En algunos relatos se le atribuye la costumbre de seducir o raptar. En otros la de castigar a quien taló árboles o cazó sin respeto. Sea cual sea la versión, la criatura encarna una amenaza que enraiza el control social y el miedo a lo desconocido. Algunas versiones tardías del mito del Sisimito afirman que la criatura posee el rostro invertido, con los ojos situados debajo y la boca en la parte superior del cráneo. Una característica profundamente perturbadora que no aparece de forma consistente en los relatos más antiguos ni en los registros etnográficos tempranos. Esta variación parece surgir por contaminación mítica, al mezclarse el Sisimito con otros entes del imaginario mesoamericano y centroamericano, donde la inversión corporal simboliza lo antinatural, lo maldito o lo ajeno al mundo humano. Más que una descripción biológica, este rasgo funciona como un recurso simbólico del horror, una deformación narrativa que refuerza el miedo y marca el tránsito del Sisimito desde una posible criatura relicta hacia una figura plenamente monstruosa dentro del folclore moderno. ¿Y los avistamientos verídicos? Aquí hay que ser claro, la materia es testimonial. No existen expedientes científicos concluyentes. No hay especímenes en museos ni huesos fechados por datación. Lo que hay son relatos orales repetidos de generación en generación, informes locales y algunos reportes en periódicos y crónicas regionales. Mujeres que dijeron ser seguidas por una sombra peluda. Campesinos que hallaron huellas inusuales. Personas que juran haber visto figuras altas desaparecer entre la neblina. En Belice y Honduras, por ejemplo, abundan anécdotas transmitidas por las comunidades rurales. Investigadores locales las han compilado, pero no constituyen evidencia científica en el sentido moderno. Lo importante, y lo hermoso, es precisamente eso. La tradición oral mantiene vivo al Sisimito.
Si nos acercamos con las herramientas de la ciencia, antropología, etnografía, biología, encontramos varias interpretaciones plausibles y no excluyentes. Algunas explicaciones racionales proponen identificación errónea, animales reales, mono araña, jaguar u otras grandes especies, vistos de noche, distorsionados por la luz de la linterna y el miedo. Memoria cultural y proyección. La figura del sisimito puede ser una amalgama de miedos ancestrales, relatos de espíritus prehispánicos y leyendas de secuestros que funcionan como control social. Relatos de encuentro con humanos marginales. En algunos contextos, personas que viven en la sierra, por su aspecto o modo de vida, han sido mitificadas con el tiempo. Criptozoología. Para quienes investigan animales no reconocidos, el sisimito es una pista de posibles primates desconocidos en América Central. Sin embargo, la evidencia física sólida aún falta. Permíteme narrarte dos relatos que la selva repite en susurros. Los cuento con responsabilidad. Son testimonios locales, no verificación científica. En una comunidad de la sierra, un cazador encontró huellas profundas y un sendero de ramas rotas que terminaba frente a una cueva. La huella tenía una forma extraña. La gente del pueblo dijo: "El sisimito pasó por aquí". Al día siguiente hallaron un par de zapatos viejos y alimentos revueltos. Nadie volvió a entrar a esa cueva, y nadie volvió a ver al cazador. En Belice, relatos describen una figura que se acercaba a las aldeas en noches solemnes. La llamaban sisimite y la ligaban a cuevas y cavernas. Algunos ancianos cuentan que si mirabas demasiado fijamente sus ojos, algo cambiaba en tu suerte. Estos informes alimentaron versos, advertencias y canciones que ya son parte de la memoria colectiva. Ahora, la pregunta inevitable: ¿por qué perdura? Porque el sisimito es al mismo tiempo herramienta pedagógica, enseña respeto al monte y eco de miedos antiguos. En sociedades donde la selva dicta la vida, los mitos marcan límites. También sobrevive porque la naturaleza no siempre se explica. Árboles que crujen, sombras que avanzan, huellas que terminan en paredones. La mezcla de peligro real y la imaginación produce figuras que con el tiempo cobran vida propia. La comparación es inevitable. El sisimito camina junto a una larga procesión de sombras. El pie grande entre los pinos del norte, el yeti en la respiración helada de las montañas, los hombres salvajes de selvas, desiertos y bosques remotos. Todos distintos y sin embargo inquietantemente parecidos. Seres altos, cubiertos de pelaje, esquivos, liminales, como si el mundo, en cada ecosistema, hubiese engendrado su propio guardián primitivo. No parecen viajeros entre continentes, sino manifestaciones locales de una misma idea ancestral, la del humano que no cruzó del todo el umbral de la civilización. La selva lo vuelve ágil y nocturno, la nieve lo hace masivo y silencioso, el desierto lo vuelve errante y espectral. Así, el sisimito no sería una anomalía aislada, sino una pieza más de un patrón global, el recordatorio persistente de que bajo capas de cultura y ciencia aún tememos y reconocemos al pariente salvaje que nunca se fue. Antes de cerrar, dos apuntes útiles para quien quiera estudiar estas leyendas sin perder la brújula. Respeta aún a las comunidades. Los relatos no son espectáculo, son parte de su mundo. Distingue fuentes. La tradición oral y las historias locales son valiosas. Las pruebas científicas requieren huesos, tejidos o registros verificables. Caminante, deja que te diga una última cosa. En cada historia de la selva hay un espejo. Cuando el sisimito te espanta, en realidad te recuerda algo más. La fragilidad del hombre ante lo que no domina. Si un día te acercas a la linde del monte y escuchas ramas que se mueven sin viento. Recuerda, no vas al encuentro de una leyenda. La leyenda quizás va en tu busca. No lo olvides. Los habitantes